gracias por venirte a nosotros. Como les comenté un poco, Marcos Urarte es CEO de Faros, Consultoría Estratégica. Tiene muchísimos años de experiencia, es profesor invitado de las principales escuelas de negocios a nivel internacional, como el MIT y la Universidad Nacional de Singapur. Forma parte de la prestigiosa HAC Leadership and Management de New York, al lado de Barack Obama, Mandela. Bueno, uno de los más prestigiosos consultores que tenemos en España. Ha presentado publicaciones en revistas como Harvard Business Review. Es colaborador del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo América Latina. O sea, su perfil es súper extenso y no quiero quitar tiempo de su presentación para contárselos, está todo en la página web. Es un placer tenerte aquí con nosotros, así que bueno, esperamos tu presentación con ansias y bueno, a medida que vayan surgiendo las preguntas, por favor recuerden de hacerlas aquí a la izquierda, como les conté ya, y cuando termine la sesión Marcos irá respondiendo uno a uno. Marcos, todo tuyo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a compartir la presentación. A ver. ¿Se puede ver el PowerPoint? ¿Se ve la presentación? Se ve perfectamente, sí. Muy bien, pues bueno, pues muy buenos días allá, muy buenas tardes aquí en España. La verdad es que es un placer el compartir este rato con todos vosotros. Yo, la verdad, a pesar de que trabajo muchísimo con el sector asegurador, mis reflexiones van a ser generales, pero por supuesto que estaré encantado de poder intentar contestar o reflexionar sobre cualquier tema concreto del sector asegurador, ¿no? Bueno, pues si empezamos, realmente mi presentación va a partir de algunos de los retos que tenían todas las organizaciones y que seguirán teniendo después del COVID-19. Voy a hacer alguna referencia al COVID-19, aunque no es el objetivo, pero sobre todo también voy a intentar dar lo que para mí podría ser una hoja de ruta, el poder tener un plan de acción. Hoy muchas empresas, en muchos sectores, pues realmente creen que la situación, estamos en un pozo como muy profundo, en un pozo muy oscuro, y la verdad es que muchas empresas ven muy difícil el poder salir de esta situación. Todos sabéis que esta situación, esta crisis en la que estamos es totalmente asimétrica por regiones, asimétrica por sectores, por empresas, incluso de sectores y empresas por diferentes modelos de negocio. Pero en general tenemos la sensación de que estamos en un pozo muy profundo. A mí me gusta bastante pues, el poder recurrir a algunas metáforas y dicen que hay un grupo de ranas que van andando por el bosque y dos de ellas caen en un agujero muy profundo. Bueno, las dos ranas que han caído en el agujero muy profundo, pues de alguna manera empiezan a saltar para intentar salir, pero no pueden. Las ranas que están arriba les animan para que lo sigan intentando, pero no pueden. Al final las ranas que están arriba les dicen, oye, no lo intentéis más, no lo vais a conseguir, con lo que resignaros a morir. Pero las dos ranas que están abajo lo siguen intentando, y las de arriba las siguen desanimando. Al final, una de las ranas que está abajo se resigna, no lo intenta más y acaba muriendo. Pero la otra rana lo sigue intentando, a pesar de que arriba le siguen desanimando. Al final, la rana consigue salir. Y una vez que ha conseguido salir de ese pozo, las ranas que están arriba le dicen, ¿cómo lo has seguido intentando si nosotras te estábamos desanimando? Y la respuesta es muy sencilla. La rana era sorda y como era sorda, creía que la estaban animando y no la estaban desanimando. Con eso lo que quiero decir es que lo que nunca podemos caer, y menos en esta situación, es ni en el pánico ni en el pesimismo. Es en lo que no podemos caer. Porque el pánico y el pesimismo a lo único que conducen es a la parálisis. Y es lo único que no nos podemos permitir. Por supuesto que la situación es crítica. Repito que es totalmente asimétrica, pero la situación es crítica. Pero al final, una empresa y una persona tiene que decidir si se retroalimenta de forma positiva o de forma negativa. Una empresa tiene que decidir si se retroalimenta en un círculo virtuoso o vicioso. Si nos retroalimentamos en el pesimismo y en la negatividad, tenemos asegurado el fracaso.
si nos retroalimentamos en el optimismo y la positividad, no tenemos garantizado el éxito, pero tenemos muchas más posibilidades de tener éxito. Luego, bajo ningún concepto nos podemos permitir, de alguna manera, caer ni en el pesimismo ni en la negatividad. Hoy también se dice mucho de que la economía está en coma, pero de este coma no tengamos ningún tipo de duda que vamos a salir. Pero como es normal, cuando despertemos de esta situación, cuando salgamos de esta situación, vamos a salir con falta de confianza, vamos a salir inseguros, desconcertados, perplejos y temerosos, sin ningún tipo de duda. Pero también deberíamos salir serenos, hemos tenido muchísimo tiempo para reflexionar, hemos tenido muchísimo tiempo para pensar, entrenados, hemos tenido muchísimo tiempo para aprender y sobre todo, no podemos permitirnos el lujo de no salir con un plan de acción. Porque lo que va a marcar la diferencia a medio y largo plazo no es el salir de esta situación, sino el cómo salgamos de esta situación. Yo creo, y después voy a dar de alguna manera alguna pauta, que es lo que no, bajo ningún concepto nos podemos permitir. Porque realmente hay que asegurarse que después de ganar la guerra contra el COVID-19 no perdamos la paz post-COVID-19. Una de las frases que yo decía antes del COVID-19, que yo creo que era totalmente cierta y que lo volverá a ser, yo decía que el cambio nunca había sido tan rápido como ahora, pero decía que nos faltaba la segunda parte de esta frase. El cambio nunca ha sido tan rápido como ahora, pero nunca será tan lento como ahora. Es decir, estábamos viviendo el momento más lento del resto de nuestra historia, aunque nos parezca ahora algo como imposible, pero es que inmediatamente vamos a volver a vivir el momento más lento del resto de nuestra historia. Pero cada mercado, cada sector tiene sus propias velocidades. Y por mucho que nos digan, de alguna manera, cada sector tiene sus propias velocidades y de alguna manera y diferentes herramientas. Si yo os preguntara, oye, ¿cómo definiríamos a una tortuga como un animal rápido o lento? Pues diríamos que una tortuga es un animal lento. Pues muy bien, para un caracol, una tortuga sería una velocista. Si yo preguntara cómo definiríamos a una liebre, si como un animal rápido o lento, diríamos que es un animal rápido. Pues muy bien, para un guepardo sería como una tortuga. Y todos ellos para el halcón peregrino, que es el animal más rápido que existe, serían tortugas. Con esto lo que os quiero decir es que por supuesto que la velocidad y la rapidez son importantes, pero lo que os decía es que cada sector, cada industria tiene sus propias velocidades y por mucho que nos digan, una tortuga nunca se podrá convertir en un guepardo, nunca. Nuestro primer objetivo va a ser la tortuga más rápida, porque estamos compitiendo contra otras tortugas y en paralelo vamos a pensar en cómo crear un guepardo. Pero nunca intentemos una tortuga convertirla en guepardo, porque no seremos ni tortuga ni seremos guepardo. Pero es que además las competencias entre la tortuga y el guepardo son totalmente distintas, no son ni mejores ni peores. Si la única competencia importante fuera la velocidad, por supuesto que el guepardo sería un animal mucho más competitivo. Pero la tortuga tiene otras competencias distintas, que por ejemplo le permiten vivir más de 100 años y en cambio un guepardo vive entre 10 y 12 años. Luego, otra reflexión muy importante que deberíamos hacer en nuestras empresas es cuáles son las capacidades y competencias diferenciadoras. Y en eso lo que tenemos que ser excelentes. Hoy hablamos mucho del día D y el día D, y hasta ahora el día D siempre lo habíamos asociado con el desembarco de Normandía. Posiblemente a partir de ahora el día D sea el día después del coronavirus. Y por eso también hoy nos preguntamos si hablaremos de AC/DC. Y cuando hablo de AC/DC no me estoy refiriendo al conjunto de música heavy, sino que hablaremos de un antes y un después del coronavirus. Si realmente va a haber un antes y un después del coronavirus. Y aquí quiero compartir con todos vosotros una herramienta que a mí me parece absolutamente imprescindible, la prospectiva estratégica. Yo hace muchísimos años que me dedico a la prospectiva estratégica, lo he hablado con muchísimas empresas, en muchísimos congresos, y la sensación que yo tenía era que cuando yo hablaba de prospectiva estratégica parecía un tema interesante, pero que se veía como algo conceptual, como algo muy lejano. Yo no tengo ningún tipo de duda que a partir del COVID-19 la prospectiva estratégica va a estar en la agenda de muchísimas empresas. Todos sabéis que existen
dos formas de enfrentarse a un proceso de reflexión estratégica. La clásica, yo analizo mucho el presente de mi empresa, yo analizo mucho el pasado de mi empresa y aquí hacemos los FODAs, etcétera, etcétera, todos los diagnósticos. Y una vez que yo he analizado mucho el pasado y el presente, lo que hago es proyectar mi presente al futuro. A esto, aunque nunca hubierais empleado esta palabra, se le llama la proyectiva estratégica. La proyectiva estratégica es proyectar nuestro presente al futuro. Esto, aunque nunca haya tenido sentido del todo, cuando los mercados eran muy estables y predecibles y cuando además teníamos tiempo para adaptarnos a los cambios, esto más o menos nos ha funcionado. Una forma, no me atrevería a decir correcta, pero como mínimo complementaria. Mira, el pasado de tu empresa me importa relativamente poco. Por supuesto que hay aprendizajes, pero el pasado me importa relativamente poco. El presente me importa, sí, pero sobre todo me importa el futuro en el que voy a tener que competir. Daros cuenta que arriba el futuro simplemente es la proyección del presente, abajo el futuro es el punto de partida. Una vez que yo he analizado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar el camino de mi presente a ese futuro. A esto le llamamos la prospectiva estratégica. La prospectiva estratégica lo que pretende es dedicar mucho más tiempo a analizar el futuro. Porque si yo cuando en mi empresa estoy en un proceso de reflexión no pienso en el futuro, todas mis decisiones ¿en qué van a estar basadas? Pues si yo no pienso en el futuro, todas mis decisiones van a estar basadas en mi experiencia, que es el pasado y el presente. Simplemente cuando pensamos en el futuro, estamos transformando el presente, porque en nuestro proceso de decisión incorporamos una variable más, que es la variable del futuro. La perspectiva estratégica está basada en dos grandes conceptos que son impactos y escenarios. Cuando hablamos de impactos, nosotros lo hemos agrupado en impactos sociodemográficos, en impactos macroeconómicos, en impactos tecnológicos e impactos geoestratégicos. Después haré un rápido repaso de algunos de ellos. Las dos diapositivas que voy a poner a continuación, yo las llevo poniendo desde el 2006, es decir, hace más de 14 años. Yo preguntaba, oye, ¿qué pasaría si el barril de petróleo bajara de $20? La esperanza de vida llegara a los 150 años. Se produjera un ataque masivo cibernético que colapsara Internet 2 semanas. Hubiera una epidemia de gripe que matara a más de 20 millones de personas. Rusia cortará el suministro de gas a Europa. Los países de Latinoamérica decidieran no pagar sus deudas. Hubiera un colapso bancario y la temperatura media subiera 1,5 grados. Yo preguntaba, oye, ¿algo que he puesto en esta diapositiva es imposible? No, es más o menos probable, dependiendo de alguna manera de la temporalidad. Incluso algunas cosas ya han pasado y algunas las estamos sufriendo. Y yo preguntaba, oye, si pasara cualquiera de estas cosas, ¿podría tener mucho impacto en la economía? Hombre, pues solo tenemos que ver el impacto del COVID-19 en la economía. Si yo a nivel de impactos geoestratégicos mirara lo que es el posible impacto de la desaceleración económica en China, el expansionismo ruso, terrorismo islámico, presiones sociales del norte de África, caída de los precios del petróleo, que Irán finalizara su programa nuclear, que Rusia y China crearan una alianza, que Filipinas rompiera como ha roto su alianza con Estados Unidos en el mar oriental de China, que Irán atacara militarmente a Arabia Saudí, el fin del Tratado de Schengen. Fijaros que todas estas cosas, generalmente, estos impactos, las empresas nunca los suelen tener en cuenta en sus procesos de reflexión estratégica. Generalmente las empresas, cuando hacen un proceso de reflexión estratégica, lo que hacen es analizar lo que son los stakeholders, los grupos de interés directos, lo que en perspectiva estratégica llamamos la primera derivada, pero que lo que casi nunca hacen es analizar, tener en cuenta todo aquello que puede influir en nuestros stakeholders directos, que es lo que llamamos la segunda derivada. Si yo soy capaz de pensar en esta segunda derivada, voy a ser capaz de alguna manera, identificar con bastante más tiempo los posibles cambios que haya en los mercados, voy a ser capaz de identificar riesgos y, sobre todo, oportunidades. Cuando yo en mi empresa hago el plan siempre es para el escenario más probable,
que le llamamos el escenario futurible, pero estamos preparados para el escenario más negativo. Mi plan es para el escenario más probable, el futurible, pero estoy preparado para el escenario más negativo. Y el gran objetivo de la prospectiva estratégica no es solo anticiparnos, sino si somos nosotros capaces, si nuestra empresa es capaz de crear el escenario de futuro. En todos los sectores siempre hay alguna empresa que es la que crea el futuro. La prospectiva estratégica nos debería ayudar a crear el futuro en nuestro sector. También la prospectiva estratégica le llamamos gestionar por anticipación. Y algunas empresas antes del COVID-19 ya habían creado la oficina, el responsable de la oficina de futuro, que también le podemos llamar la oficina de prospectiva estratégica, etcétera. Por supuesto que dependiendo del tamaño de una empresa, igual no nos podemos permitir el lujo de tener un departamento o de tener una persona dedicada al futuro. Pero yo creo que es imprescindible en cualquier tipo de organización, creo que es imprescindible que alguien o varias personas dediquen una parte de su tiempo a pensar en el futuro. Un cazador japonés y otro americano han herido un león. Sus municiones han acabado y el león ronda el campamento. El japonés entra rápidamente en la tienda y cambia sus pesadas botas de caza por unas ligeras zapatillas deportivas. El americano le increpa: nunca podrás correr más que un león. El japonés responde: no importa lo rápido que corra el león, lo importante es que yo corra más que tú. Por supuesto que el león va a correr más que los dos, pero mientras se está comiendo a ti, voy a coger una cierta distancia. No es una opción el quedarse quieto, no es una opción esperar que las cosas mejoren, porque el resto del mundo no lo va a estar. En el mejor de los casos, corriendo vamos a estar en el mismo sitio. Ya hoy hablamos mucho de incertidumbre, hablamos mucho de complejidad, y creemos que estamos hablando de algo nuevo, y ya el filósofo Kant, que hace muchos años que dijo que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Siempre ha existido incertidumbre, pero posiblemente en este momento estemos viviendo el momento de mayor incertidumbre que nunca habíamos tenido. Pero nuestro sentido común nos debería decir que cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Luego, si la agilidad ya antes del COVID-19 ya era una competencia importantísima en cualquier tipo de empresa, ahora se convierte absolutamente en una competencia fundamental, en una competencia estratégica. Y también sabéis perfectamente que ya de alguna manera se dice que estamos en un mundo VUCA. Este concepto lo creó el ejército norteamericano en los años 90. Y durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente unos 7 años empezó a utilizarse en el mundo de las empresas y yo me atrevería a decir que desde hace 2 o 3 años es un término coloquial, habitual, etc. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significa de que el mundo cambia con más rapidez, todo es mucho más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como un último párrafo que aparece en la slide y lo único que hemos hecho es al mundo actual ponerle el nombre VUCA utilizando este acrónimo. Pero si este mundo VUCA ya nos parecía complicado, creemos que ha quedado superado. Yo formo parte del Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España y del Instituto de Estudios Estratégicos de España. Y el Instituto de Estudios Estratégicos de España hemos creado un concepto nuevo y es la evolución del mundo VUCA. Y ahora os doy, esto sí que es una primicia, porque ahora incluso me van a publicar un artículo en la revista de Harvard sobre este nuevo concepto, que repito que es la evolución del mundo VUCA. La V continúa siendo volátil. Si os acordáis, la U del VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del inglés lo hemos convertido en la I del incierto en castellano. Y hemos añadido otra I más, que es la inmediatez. ¿Qué significa la inmediatez? No hay un solo día en que no haya una noticia que pueda tener un impacto significativo a nivel económico, político. No hay un solo día. No hay un solo día que no ocurra algo significativo. Los hechos ocurren sin cesar. No hay tregua. La R que hemos añadido también es el ruido, la desinformación. Hay tanta, de alguna manera, información, desinformación,
que tenemos que ser capaces, de alguna manera, de discriminar aquello que nos es útil. Pero hay muchísimo ruido. La C continúa siendo complejo. La A, si os acordáis, había una A que era aceleración, una A que era ambiguo, y ahora hay otra A más que es aceleración. Esto significa de que todo cada vez va más rápido. Y la S es simultaneidad de disparidades. ¿Qué significa la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos ni idea de hacia dónde va el mundo. Os pongo como un ejemplo muy sencillo. En el anterior foro de Davos, no en este último, sino en el anterior, Xi Jinping, el presidente de China, se convierte en el principal adalid de libre comercio, China, y Donald Trump, el presidente del país más capitalista del mundo, se convierte en el principal adalid del proteccionismo. Se cambian los papeles. Incluso por eso, antes del COVID-19, ya nos preguntábamos si estábamos asistiendo al final de la globalización como lo habíamos entendido. Y el COVID-19, la globalización, lo único que hace es ponerlo muchísimo más encima de la mesa. Si yo ahora hiciera un repaso rápido sobre impactos sociodemográficos, por supuesto que dependiendo del sector en el que estoy, es decir, pues hay impactos que son más o menos relevantes. Pues lo que deberíamos hacer es, de la lista de impactos que ahora voy a pasar muy rápidamente, seleccionar aquellos más relevantes para nuestra industria y nuestro sector. Por ejemplo, hay un impacto importantísimo que es el incremento de la esperanza de vida. Está llevando a un incremento de la población mundial y, en cambio, en ciertos sitios del mundo, fundamentalmente Europa, especialmente España, pero también Japón y está empezando a pasar en algún país de Latinoamérica, se está produciendo una inversión de la pirámide de edad. Esto significa que si nacen pocos niños y cada vez vivimos más años, hay un envejecimiento de la población con unas connotaciones macroeconómicas tremendas, pero también a nivel de productos, etcétera. Muy bien. Otro impacto es la hipersensibilización social, que con el COVID-19 se va a incrementar una barbaridad. El cambio de hábitos, no solo los hábitos alimentarios, los vegetarianos, los veganos, el gluten, sino los cambios de hábito en la movilidad, en cómo consumimos, cómo compramos. Nos encontramos el cambio de modelo de familia. Hasta no hace demasiado tiempo, el modelo de familia tradicional era un hombre y una mujer con 2 o 3 hijos. Ahora existen múltiples modelos de familia que se comportan de forma totalmente distinta, con necesidades distintas, etc. Nos encontramos el empoderamiento de la mujer. Nos encontramos todo lo que tiene que ver con la economía rosa, todo el mundo de los gays. Nos encontramos el tema de las religiones. Si habláramos de la religión musulmana, lo que se llama la oportunidad halal. Nos encontramos la concentración de población en ciudades, en megaciudades, el medio ambiente, el cambio climático. Y respecto al cambio climático, es decir, aunque después voy a hacer otra reflexión, simplemente lo que quiero compartir con vosotros es que bajo ningún concepto podemos aparcar la agenda del cambio climático. Bajo ningún concepto. Porque el impacto del COVID-19 respecto a los impactos que tendrá el cambio climático, el COVID-19 es un juego de nichos, de niños. Hace una semana vi esta diapositiva que me pareció tremendamente ilustrativa, y por eso la comparto con vosotros, donde se ve un ring que se está peleando el mundo contra el coronavirus, pero fuera del ring están peleando para entrar en el cambio climático y solo hay que ver el tamaño del cambio climático. Porque los impactos del COVID-19 son temporales, pero los del cambio climático son estructurales, con lo que bajo ningún concepto podemos aparcarlo. Nos encontramos la escasez de agua en grandes, de alguna manera, territorios del mundo. Creemos que las próximas guerras van a venir por el agua. Nos encontramos, por desgracia, las pandemias, las crisis inmigratorias, la revolución de la energía. Y hace años que yo digo, respecto al petróleo, que la edad del petróleo se acabará antes de que se acabe el petróleo, lo mismo que la edad de piedra se acabó antes de que se acabaran las piedras. La edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, sigue habiendo piedras por la calle. La edad de piedra se acabó porque perdieron utilidad las piedras y con el petróleo va a pasar exactamente igual. Si ahora nos centramos en impactos tecnológicos, yo creo que todos somos conscientes que estamos viviendo una aceleración tecnológica. Y estamos asistiendo a 3 grandes olas tecnológicas: la biotecnología, la robótica y la inteligencia artificial y la nanotecnología. Cualquiera de estas olas por sí solas serían capaces de cambiar el mundo.
Pero siempre que hay una convergencia de tecnologías entramos en un proceso de aceleración, porque entre ellas se van retroalimentando. Cualquier avance en inteligencia artificial nos sirve para la nanotecnología y para la biotecnología. Cualquier avance en nanotecnología nos sirve para la robótica y para la biotecnología. Luego reentramos en un proceso de aceleración. Hasta esta cuarta revolución que estamos, en las anteriores 3 revoluciones que habíamos sufrido, siempre nos habíamos tenido que enfrentar a una única tecnología, la máquina de vapor, Internet, etcétera. Y fijaros que una única tecnología, el impacto que tuvo en el mundo, en los mercados y en las empresas. Pues ahora nos estamos enfrentando a múltiples tecnologías, muchas de ellas tremendamente disruptivas, que avanzan en paralelo y se retroalimentan. Algunas de estas tecnologías, pues una sería la robótica. Hace muchos años que hablamos de robótica, pero hasta no hace demasiado tiempo identificábamos la robótica con trabajos físicos en fábricas, en logística, etcétera, pero ya también hace años que la robótica ha entrado en trabajos, en procesos de oficina, en lo que llaman de cuello blanco. Incluso muchísimas empresas, y seguro que algunas de vosotros están, ya estamos en proyectos que llamamos RPA, que son de robotización y automatización de procesos. Nos encontramos las impresoras 3D, nos encontramos las impresoras 4D, que fabrican materiales que cambian sus características dependiendo de las condiciones ambientales. Nos encontramos los drones, nos encontramos todo lo que tiene que ver con el tratamiento de imágenes, con el reconocimiento facial. Nos encontramos todos aquellos aparatos que llevamos encima de nuestro cuerpo, aquellos aparatos que llevamos dentro de nuestro cuerpo, el Big Data, la inteligencia artificial y conceptos más o menos asociados, como el Machine Learning, el Deep Learning, etcétera. Las interfaces humanas, la voz, los famosos asistentes, Siri de Apple, Cortana de Microsoft, Alexa de Amazon, Duplex de Google, etcétera. Cada vez somos capaces de hablar más en nuestro propio vocabulario, en nuestro propio lenguaje con las máquinas. Cada vez las máquinas nos entienden mejor sin tener ningún conocimiento técnico y cada vez más las máquinas son capaces de hablarnos más como nosotros hablamos. Nos encontramos blockchain, que para ciertos sectores, como por ejemplo para el sector asegurador, será una de las 3 tecnologías más disruptivas. Nos encontramos la realidad virtual, la realidad aumentada, nos encontramos la computación cuántica, nos encontramos el 5G, nos encontramos que cada vez más todos los objetos están conectados a Internet. Nos encontramos que cada vez nosotros pasamos más tiempo conectados a Internet. Nos encontramos la ciberseguridad, nos encontramos las redes sociales. Bien, imaginaros todas estas tecnologías y aplicaciones de tecnologías avanzando en paralelo. Respecto al COVID-19, nada, voy a hacer 2 o 3 reflexiones muy rápidas. Cada gran crisis ha producido cambios duraderos, siempre. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entre otros cambios duraderos, representó la incorporación de la mujer al mundo laboral. Esto vino a quedarse. El 11 de septiembre en Estados Unidos representó el incremento de la seguridad en aeropuertos y aviones y esto vino para quedarse. El primer SARS, de alguna manera, significó el aumento del comercio electrónico, el nacimiento de Alibaba, y esto vino a quedarse y ahora, pues, a acelerarse. Luego, una pregunta que nos tendríamos que hacer en toda empresa es cuáles son las tendencias que va a haber temporales y cuáles van a ser las tendencias duraderas. Todas las empresas, todas van a pasar por estas 3 fases. Lo que va a cambiar en cada empresa, en cada sector, es la duración de estas fases. Pero va a haber una fase de crisis de presión, que un poco es en la que estaríamos, una fase de estabilización y una fase de recuperación. Repito que como es asimétrica, pues va a sufrir de alguna manera cada sector, va a ser totalmente distinta la duración de estas fases. Ahora voy a compartir con vosotros lo que para mí podría ser la hoja de ruta para hacer un plan de acción post-COVID-19. Si a alguien le interesa, tengo el plan de acción a nivel también de reflexión estratégica, con si que a alguien le interesa, me lo pide por mail y yo se lo enviaría. ¿Qué es lo primero que yo creo que, repito, para tener un plan de acción post-COVID-19? Oye, primero, ¿dónde creemos que va nuestro sector o nuestro ecosistema? ¿Y cuáles creemos que son las tendencias que lo van a transformar? ¿Cuáles van a ser los principales insights?
y deberíamos ser capaces de pintar entre 3 y 4 escenarios de futuro. Ya no nos podemos mover en nuestros procesos de reflexión estratégica con un único escenario. A continuación, ¿qué podemos aprender de otras empresas, sectores y otros mundos? Algo que yo me encuentro trabajando con muchísimas empresas de muchísimos sectores es lo que he llamado la endogamia. La endogamia a nivel de empresa es estar permanentemente mirándose el ombligo. Es estar permanentemente mirando lo que ocurre dentro de nuestra empresa. Y cuando dejamos de mirarnos nuestro ombligo, en el mejor de los casos miramos el ombligo de nuestros competidores. Miramos lo que ocurre en nuestro sector. Y esto es importante, pero no es suficiente. Hay que intentar aprender de otras empresas, otros sectores, etc. A continuación, el cómo visualizamos nuestra empresa en el 2020 y 2021 y a 5 y a 10 años. El 2020 y el 2021 los he puesto en rojo porque yo un poco los identifico como años de shock. Son años en los que vamos a necesitar mucha lupa, mucho microscopio. Es decir, el 2020 y 2021, mucha lupa y mucho microscopio. Pero yo creo que además de tener un plan que lo voy a comentar después para el 2020 y 2021, tenemos que visualizar nuestra empresa a 5 y a 10 años. Sé que hablar a 5 y a 10 años es como intentar tener una bola de cristal. Es decir, que pero el riesgo de solo mirar nuestra empresa a muy corto es que a muy corto creemos que no cambia nada. Cuando yo soy capaz de levantar la mirada y soy capaz de mirar más lejos, voy a ser capaz de identificar oportunidades, riesgos, etc. Yo creo que toda empresa debería hacerse 4 preguntas respecto a las líneas de negocio, productos y servicios. Oye, ¿qué deberíamos abandonar? ¿Qué deberíamos dejar de hacer de lo que estamos haciendo? ¿Qué deberíamos mantener tal como estamos haciendo? ¿Qué deberíamos potenciar y qué deberíamos incorporar? A las empresas nos encanta incorporar productos, nuevas líneas, etcétera, pero nos cuesta mucho matar cosas. Y por eso muchas empresas confunden lo que es diversificarse con lo que es dispersarse. Y si siempre ha sido importante focalizar, poner foco, hoy lo es muchísimo más. Lo siguiente que yo haría, creo que es un momento extraordinario para estrechar la complicidad con los clientes. Creo que es un momento extraordinario. Creo que es un momento extraordinario para analizar oportunidades de compras y fusiones. Van a haber muchas empresas muy interesantes en los mercados, muy interesantes, pero que a nivel financiero pueden haber quedado bastante tocadas. Y también es un momento extraordinario para explorar alianzas. Una vez que hemos hecho todo esto, de alguna manera, oye, nuestra empresa, ¿qué competencias, qué capacidades, qué recursos tenemos que adquirir para poder conseguir nuestros objetivos? Y yo creo que una empresa hoy tiene que tener 2 planes de acción. 2. Uno, 2020-2021, el de SOC, que es un enfoque defensivo. Lo que yo os decía, mucha lupa y mucho microscopio. Pero tenemos que tener un plan de acción a medio y largo plazo. Y ahí vamos a necesitar el telescopio y los prismáticos, y la visión prospectiva y proactiva. Yo creo que necesitamos hoy tener 2 planes de acción. Cuando yo trabajo, no ahora, pero cuando yo trabajo con las empresas acompañándoles en sus procesos de reflexión estratégica, mi principal objetivo nunca ha sido, ¿qué tenemos que hacer para enfrentarnos a una situación concreta? No, mi principal objetivo es, oye, ¿cómo nos podemos dotar en nuestra organización de experiencias y herramientas que nos permitan que nos faciliten enfrentarnos a cualquier tipo de situación? Porque nos vamos a enfrentar a situaciones que hoy ni imaginamos ni existen. Luego, realmente, más que tener un plan de acción concreto, que a veces nos encorseta mucho, tenemos que dotarnos en nuestra empresa de herramientas y experiencias que nos permitan enfrentarnos a cualquier tipo de situación. ¿Cómo ha de ser una empresa post-COVID-19? Yo creo que también debería ser antes del COVID-19. A mí me gusta mucho cómo utilizar siglas, utilizar fórmulas. He dicho que la empresa tiene que ser una empresa CARS, pero lo he complicado un poco y digo C, A elevado a la quinta, R a la tercera y S a la cuarta.
¿Cuáles son las competencias que una empresa para mí hoy deben tener? Vamos a la C. Una empresa tiene que ser curiosa. Una empresa tiene que ser creativa. Una empresa, de alguna manera, tiene que tener curiosidad por lo que está pasando en otros mundos. Tiene que tener, de alguna manera, curiosidad por el futuro. Si vamos a las As, una empresa, por supuesto, tiene que ser ágil. Tiene que tener capacidad de adaptarse a las cosas que van pasando. Y mucho todavía, y casi más importante que capacidad de adaptarse, capacidad de anticiparse. Una empresa, de alguna manera, tiene que ser capaz de instaurar la autoridad sin aprobación. ¿Esto qué significa? El empoderamiento. En las situaciones críticas, de alguna manera, a nivel de lo que es la máxima responsabilidad de la empresa, hay que definir la estrategia, pero cuando estamos en el campo de batalla, tenemos que dar autonomía a nuestros mandos. Y una empresa tiene que tener la capacidad de un aprendizaje continuo. Tenemos que estar aprendiendo continuamente. Si nos vamos a la R, una empresa debería ser rápida, una empresa debería ser, por supuesto, rentable y redundante / resiliente. Y si nos vamos a las S, una empresa tiene que ser saludable, es decir, no tóxica, tiene que tener afán de superación, tiene que ser solidaria y, por supuesto, que tiene que ser sostenible. Con lo que también otra reflexión que podríamos hacer en nuestra empresa es de estas capacidades, competencias, cómo estamos nosotros y cómo estamos respecto a nuestros competidores. Sois muy jóvenes, si no os acordaréis, pero en 1964 existía la Unión Soviética, había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y Khrushchev le dejó 2 cartas escritas a Brezhnev. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizar la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizar la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo, abrió la primera carta que le habían dejado y esta primera carta decía: échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero oye, el tema se solucionó. Pero como es normal, al cabo de poco tiempo aparecieron más problemas y Brezhnev dijo: hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abre la segunda carta y esta segunda carta decía: empieza a escribir 2 cartas. Vamos a ver, el entorno es el que es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en aquello que sí que depende de nosotros. Y ya pues finalizando, muchas veces cuando hablamos de estrategia, hablamos de planificación estratégica. Muchas empresas creen que la planeación estratégica es como la danza de la lluvia, que por escribir un documento y guardarlo en una estantería se va a ejecutar. Y por eso yo digo que las empresas necesitan menos planeación y necesitan más estrategia. La planeación me dice dónde quiero que vaya el tren. La estrategia me dice dónde quiero que vaya el tren. La planeación me ayuda a que sea puntual, pero no me sirve de nada que sea puntual si vamos a la estación equivocada. Esto significa que las conversaciones estratégicas deberían también formar de parte de la agenda del día a día. Porque hacer previsiones es muy difícil, sobre todo si es sobre el futuro. Todos somos profetas del pasado. Siempre que ocurre algo, decimos: no, si esto tenía que pasar, si yo ya sabía que esto iba a ocurrir. Y por eso, de cuando en cuando, es imprescindible cambiar el reloj por una brújula. Vamos corriendo a todos los sitios y muchas veces no sabemos dónde vamos. Si yo me equivoco de dirección, cuanto más rápido vaya, más me estaré alejando de mi destino. Con lo que realmente la brújula es la estrategia en una empresa. Además, no nos olvidemos de que si una organización está orientada hacia una dirección errónea, la última cosa que necesita es ser más eficiente. Como estemos en la dirección errónea, cuanto más eficientes seamos, más cavaremos nuestra propia tumba. Con lo que cuidado con la productividad. La productividad está muy bien, pero siempre que esté bien enfocada. Un soldado español destinado en Irak recibe una carta de su novia de Madrid.
La carta decía lo siguiente: querido Alberto, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel varias veces que te fuiste y creo que tú ni yo no merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, Sofía. El sábado, muy enfadado, le pidió a todos sus compañeros que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etcétera. Junto con la foto de Sofía, incluyó otras fotos que había recolectado de sus compañeros. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: querida Sofía, perdóname, pero no puedo recordar quién narices eres. Por favor, busca tu foto en el sobre y me devuelves el resto. Moraleja: a un derrotado hay que saber fastidiar al enemigo. Lo que nunca podemos perder es la dignidad, nunca. Porque nosotros no podemos evitar lo que pasa, nosotros no podemos evitar el COVID-19, pero sí que depende de nosotros el cómo nos enfrentamos, el cómo lo gestionamos, etcétera. Porque ante las situaciones complicadas como es esta, están los que lloran, los que se quejan, y están los que salen a vender pañuelos a los que lloran. Y la situación es exactamente la misma. Lo importante en la vida que es la actitud. Y después, pues, de este rollo que os he soltado, ahora sería, pues bueno, cada uno de nosotros, ¿qué va a hacer en su empresa? Pues muchísimas gracias por vuestra atención y ahora, pues, absolutamente me pongo a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. ¿Sí? Hola. Gracias, Marcos. Hola. Sí. Hola. Hola. Sí, te escuchamos, ¿eh? No te vemos todavía, pero te escuchamos. Muchas gracias por la presentación. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere una pregunta o algún comentario. ¿Nadie? Ahí está. Marco, no sé si me escuchas. Sí, sí que te escucho, sí. Ah, vale, sí, porque, sí. porque no te veo en la cámara. No sé si la tendrás apagada. No la tengo apagada. No, seguís compartiendo pantalla. Espera, a ver. Pero bueno, mientras te voy haciendo la pregunta. Sí. Están todos muy agradecidos por tu presentación. Enzo Bizarro comenta que su equipo está trabajando desde hace varios años en procesos de resignificación, ampliando los márgenes, pensando no solo en riesgos operativos, pero también estratégicos. Sí. En este proceso nos apalancamos en dos habilitadores: el talento humano y la gestión de tendencias y riesgos. Este último concepto es precisamente la perspectiva estratégica. Buscamos observar el entorno de una forma estructurada, entender las tendencias del consumidor, de la industria, de tecnología, de los reguladores, entre otros, y vamos desde lo que vemos del futuro, esculpiendo nuestro presente. Coincide mucho con tus conceptos, me hizo mucho sentido, felicidades y muy buena presentación. No es realmente una pregunta, pero es más una observación, un comentario en línea con lo que estabas es decir, me parece tremendamente interesante porque realmente cuando yo hablo de riesgos, es decir, la persona lo ha explicado perfectamente, ¿no? Hay que tener una visión holística de los riesgos. Es decir, es una visión totalmente holística. Hay que contemplar riesgos emergentes y después algo también muy importante que seguro que de alguna manera tienen es el definir los KPIs, los indicadores de riesgos a nivel prospectivo. Pero sí, me parece un planteamiento perfecto. Vale, estamos sobre la hora, pero tenemos una pregunta de Diego. Dice, ¿qué variables macro debemos considerar al hacer una proyección prospectiva, teniendo en cuenta que los escenarios futuros son difíciles de predecir, producto de la cantidad y velocidad de los cambios? Vamos a ver, esto, es decir, cuando hablamos de, vamos a ver, primero en cada sector es totalmente distinto. Es decir, yo soy el presidente del Consejo Asesor de Innovación de UNESPA. UNESPA es la patronal de compañías aseguradoras de España y de alguna manera un poco intentamos centrarnos en las macrotendencias, ¿no? Pero la perspectiva estratégica, bajo ningún concepto pretendemos de alguna manera adivinar el futuro, sino simplemente lo que intentamos es hacer visualizar posibles futuros.
Es decir, el objetivo es que seamos capaces de visualizar diferentes futuros. La perspectiva estratégica no pretende tener planes de acción para todos los escenarios, porque sería imposible. Pero sí que, de alguna manera, aunque no tengamos planes de acción, cuando ocurre algo, como ya nos pilla con las primeras reflexiones hechas, somos capaces de reaccionar muy rápidamente. Nosotros, y si alguien me lo pide por mail, lo compartiré muy de alguna manera, muy encantado de la vida, como también compartiré la presentación si a alguien le interesa. Nosotros utilizamos unas matrices de impactos, tanto a nivel impactos tecnológicos como impactos sociodemográficos, etcétera, y en esa matriz, de alguna manera, lo que hacemos es intentar, valga la redundancia, ver el impacto que puede representar en nuestro modelo de negocio a corto, a medio y a largo. Vale, hay un comentario más, muy interesante, dice María Alexandra Bermúdez, gestionar la dificultad y la incertidumbre hacia algo nunca conocido será una competencia que se impondrá. Todos te agradecen y te felicitan por tu presentación también. Muy bien, pues encantado y bueno, repito, a disposición de todas las personas que quieran compartir cualquier cosa. Vale, vamos a compartir la presentación. María Verónica, creo que querías hacer una pregunta, te ponemos en vivo con el micrófono y la cámara. A ver, un minuto que aparece. Buenas tardes, Marcos. Verónica desde Ecuador. Yo estoy ahorita actualmente, mucho gusto, estoy ahorita actualmente estudiando un MBA en gestión de riesgos y realmente la situación acá en mi país se está complicando bastante. No sé si es que se puede un poco dar algún tema estratégico para alcanzar el nivel que exige hoy por hoy el mercado, como por ejemplo acá en Ecuador, la mayoría de ingresos son a nivel petrolero y es una etapa bastante compleja porque, como usted dijo, nosotros podemos acabar con la etapa del petróleo sin necesidad de que se haya explotado todo. Y en Ecuador, básicamente, la industria petrolera es la que nos sostiene. Entonces, me gustaría saber qué estrategias se pudiesen implementar en este tipo de empresas, pues, para que reinventen un poco sus ideas. Bueno, mira, yo en Ecuador he estado muchas veces, he colaborado con diferentes empresas, con lo que, bueno, también es un país a que le tengo un gran cariño, ¿no? Pero respecto al petróleo, vamos a ver, Gracias. es decir, respecto al petróleo, hay cosas, de alguna manera, es decir, ahora no se trata de eso, es decir, pues no nos daría tiempo, ¿no? Pero hay cosas que hace mucho tiempo que se ven venir. Uh-huh. Es decir, vamos a ver, cuando una economía de un país depende de materias primas o de recursos energéticos, o bien depende o tiene demasiada dependencia de todo lo que es la industria primaria, la industria agricultura, etcétera, siempre, de alguna manera, son países que están en riesgo, siempre. Porque, de alguna manera, el precio del petróleo, el precio del gas o el precio de las materias primas no las marca un país. Hay un mercado que además está totalmente dominado por potencias en que el petróleo es un arma geopolítica. El petróleo es un arma geopolítica. Entonces, realmente, ¿qué debería haber hecho? Es muy fácil ser profeta desde el pasado. Pero yo en Ecuador y también he estado mucho en Venezuela y en otros países. Vamos a ver, lo que deberíamos haber hecho cuando el petróleo realmente era una bendición, cuando teníamos un tubo enorme que cada día por ese tubo entraban millones de dólares en el país, lo que deberíamos haber hecho es diversificar nuestra industria. Deberíamos haber creado infraestructuras. Ahora hay un momento que tú dices, vamos a ver, hay un momento que tú dices, oye, el petróleo podría tener un repunte por un tema temporal, pero los tenemos que acostumbrar a precios del petróleo bajos, y no hay solución. Es decir, no hay solución porque todo influye, el cambio climático, el coche eléctrico, es decir, todo va, de alguna manera, todas las tendencias apuntan al final del petróleo. Entonces, realmente deberíamos intentar diversificar, ¿no? Sí.
Yo hacía esa pregunta porque yo básicamente manejo los riesgos a nivel petrolero. Entonces, hoy por hoy está caído todo el tema porque efectivamente no tienes ingresos que te permitan a ti adquirir pólizas que te cubran todo tipo de riesgo como antes lo habían. Claro. Es más, me atrevería a decir que en el mercado asegurador en el que yo estoy metida estamos afectados, pero gravemente, porque efectivamente esto es una cadena. Entonces se nos quebró un eslabón se nos rompió y están próximos a romperse otros más. Pero fíjate que el precio del petróleo tan bajo tiene un impacto en el sistema bancario tremendo. Las compañías petroleras están absolutamente endeudadas. Si no pueden devolver los préstamos, perfectamente puede significar la caída de diferentes bancos en el mundo. Un colapso. Un colapso bancario. Y solo nos faltaría a la crisis de economía real que estamos sufriendo una crisis financiera. Pero realmente es una situación, todo lo que tiene que ver con el petróleo, es una situación terriblemente peligrosa, terriblemente. Muchas gracias. De nada, hombre. Arturo Escanillo también quiere sumarse. Sí. Quiere hacerte una pregunta también en vivo, así que le esperamos que se conecte. El que quiera, de la misma manera que pueden hacer preguntas aquí a través del chat, pueden levantar la mano y les damos espacio como recién hicimos. Ahí gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, Marcos, hace 50 años que Alvin Toffler escribió El Shock del Futuro, donde hablaba justamente de la crisis de los 70. Que pues la humanidad hemos podido superar esta y otras y muchas que vendrán seguramente. Pero dando el escenario un poco a la actualidad, ¿qué recomendación o cómo visualizas tú en el ámbito de la gente, de nuestra gente, en el tema de capacitación, de entrenamiento, de desarrollo para enfrentar ese futuro? Yo estoy en Monterrey, en México, al norte de la República, y nuestro país tiene una diversidad cultural muy interesante también. Entonces, ¿cuál es la recomendación en temas de capacitación, del entrenamiento, de la educación en términos de organización del futuro con estas nuevas generaciones también? Por favor. Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con capacitación, vamos a ver, tiene como varias aristas distintas a contemplar, ¿no? Es decir, una primera arista muy general, vamos a ver, yo soy ingeniero industrial de formación básica y yo me acuerdo que cuando estudié ingeniería industrial, la verdad es que me hinché a hacer derivadas, integrales, etcétera. Y en la vida me he vuelto a encontrar ni con una derivada ni con una integral, etcétera. Yo creo que de alguna manera, sobre todo, lo que hay que es enseñar de alguna manera, es decir, hay que aprender a aprender. Hay que aprender a aprender. Yo creo que tenemos que enseñarles a las personas a desarrollar ciertas competencias, como puede ser, antes lo comentaba, la curiosidad, de alguna manera también la comunicación, todo lo que tenga que ver con relaciones personales, etcétera. Es decir, tú sabes perfectamente que muchas veces hablamos de dos tipos de competencias duras y competencias blandas. Para mí está muy mal llamado, porque yo siempre digo que las competencias mal llamadas duras son las que te hacen triunfar, pero las mal llamadas competencias blandas son las que te hacen fracasar. Es decir, entonces en las empresas contratamos a la gente por lo que sabe, por su talento, en las empresas contratamos por el talento y despedimos por el talante. En las empresas contratamos a la gente por lo que sabe y las despedimos por cómo son, ¿no? Entonces, realmente los procesos de selección están muy basados en competencias y conocimientos y muy poco las personas. Algo muy importante también es el encaje cultural de esa persona en tu empresa. El encaje cultural, ¿no? Entonces, realmente sí que la educación va a sufrir de alguna manera un incremento de todas estas herramientas online, etcétera, etcétera, por supuesto, pero también es cierto que por desgracia, muchos de los capacitadores no están a la altura.
realmente muchas veces yo me encuentro que muchos capacitadores están enseñando cosas que las empresas no necesitan. Es decir, y luego estamos creando muchas veces con la capacitación muchísima frustración en personas, ¿no? Pero realmente yo creo que sobre el mundo de la capacitación perfectamente podríamos hacer un webinar entero, ¿eh? Ok, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, hombre. Gracias. Haremos un webinar entero, no te preocupes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No quiero dejar esperando a nuestra siguiente oradora ni quitarte más tiempo. Está a disposición, por supuesto, la grabación de esta sesión. El PowerPoint que presentaste lo vamos a compartir. Están tus datos de contacto para que puedan hacer networking contigo o la sala de networking ahora si se quieren quedar un ratito más.